minutos estaría bien para después charlar. Sí. Haremos porque al final quedó bastante material de hablar. Bueno, ¿conocen esa imagen? ¿Saben quiénes son? Esos tres. ¿Alguien La sabe? Santísima Trinidad. Sí, bueno, vamos. ¿Sabían eso? No. No. ¿De dónde es esta imagen? Es una imagen, es un icono ruso Ajá. hecho por el iconógrafo. Los iconógrafos en general son monjes, que es como el Messi de la historia de la iconografía oriental, Andrei Rublev, un monje, lo pinta en el siglo XV, después de haber hecho varios intentos y buenos. Acá es como que logró su máxima expresión del misterio de la Trinidad, incluso superando sobre la historia del asunto la tradición previa. ¿Por qué lo traigo a colación aquí? Porque quien va a hilar todo esto es, ahí tenemos los nombres, estas son las personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La última vez que lo editamos para difundir unos afiches, le pusimos los nombres debajo porque justamente pasa que la mayoría de la gente no lo conoce, pero sobre todo la persona del Espíritu está presentada de un modo que es atípico para lo que es la iconografía occidental. Que cuando nosotros vemos una imagen de la Trinidad acá en nuestra zona, ¿cómo aparece el Espíritu Santo? ¿Con qué forma? Paloma, y no salimos de ahí. Ahora, vos vas al catecismo de la Iglesia Católica y cuando empieza a hablar, creo en el Espíritu Santo, ahí te muestra 12 símbolos del Espíritu en la Escritura. ¿Sí? La paloma es uno, modo que hemos fosilizado los occidentales ahí. Bueno, lo que tiene este icono de bueno, por eso yo soy muy obsesivo con la difusión, es que de un vistazo nos cura a los occidentales, y cuando digo occidentales caemos todos en la volteada, católicos, evangélicos, anglicanos, presbiterianos, de Grecia y Rusia para acá, todos. Nos habíamos olvidado que Dios es comunión de personas, además que nos hacemos la señal de la cruz, Dios como comunidad, Dios como realidad social, se podría decir, lo habíamos olvidado, y particularmente reconocer que el Espíritu es tan persona como los otros. Aquí si vos te fijas en los rostros, una cosa muy adrede del artista, fíjate que sacó los nombres, mirá los rostros y vos te pregunto, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? ¿No? No, son trillizos. ¿Entendés? La eterna juventud de la divinidad. En la eternidad no hay antes ni después. Y el Padre no es más viejo que el Hijo. El Padre, curiosamente, ahí no nos vamos a meter, pero como en la eternidad no hay tiempo, el Padre y el Hijo tienen la misma edad. Bueno, pero lo que me interesa sobre todo, y la diferencia de las personas, ahí por si a alguien le interesa profundizar en esto, que ahora sobre todo en Cuaresma puede ser muy rico. Yo tengo un blog, es muy fácil de encontrar, pones mi nombre, Jorge Fasari, blog, haces clic, y vas a ver que arriba en las pestañitas, en una dice el icono. Ahí vas a encontrar un material como para ver un montón de detalles que hay acá, porque fíjate que si bien los rostros son iguales, los colores de las vestiduras, las posiciones de las manos, las miradas, los elementos de segundo plano, todo es distinto. ¿Sí? Entonces ahí aparecen características de cada persona divina y, para lo que decía Juan Pablo hace un ratito del credo largo, Señor y dador de vida es lo que le dice el credo largo al Espíritu Santo en particular. Así como Jesús, te digo dos, para venderte el producto y que después cuando vayas a casa lo... Fíjate, Jesús, azul es la divinidad, el color del cielo simboliza la divinidad. Los tres tienen el azul. A Dios nadie lo ha visto jamás, entonces está casi escondido, en el seno del Padre. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y púrpura de la pasión, ¿no? Mitad y mitad. Y el Espíritu, Señor, azul y dado de vida, color verde, ¿no? Así que ahí en las vestiduras vas viendo un poco las características de las personas. Bueno, no, esto sí lo conozco. ¿Ves esa cascadita de azul al pie del Espíritu que cae hacia la tierra? Eso simboliza la gracia. En Oriente, a todo lo que es el crecimiento de la gracia, le han puesto desde siempre una palabra mucho más poderosa.
la divinización del hombre. Yo a veces le digo a los chicos, yo entre otros lados de clases en la UTA, ¿no? En Puerto Madero, que son medios paganitos algunos, tenemos clases en ingeniería, en periodismo, tenés un poco de todo. Digo, bueno, hace retiros la UTA, ¿viste? Para los chicos. Y digo, bueno, imagínate que vas al retiro, qué sé yo, y el que los convocó abre el retiro y dice, bueno, hemos venido acá a crecer en santidad, a crecer en la virtud, a acercarnos más a Dios. Ahora, si abre el retiro y dice, hemos venido acá a divinizarnos, ¡apa! Es como, parece que invertí bien este tiempo que voy a ocupar acá, ¿no? Bueno, justamente esa cascarita, el Espíritu que es quien nos diviniza, porque... Entonces, Espíritu Santo lo destaqué con resaltador al final para que se vea a lo largo de la exposición cómo de principio a fin reaparece esta persona. Primero, una teología de la historia según San Lucas y otros, ¿sí? En las dos obras que tiene Lucas, el Evangelio y el Libro de los Hechos, uno descubre una historia, una teología de la historia, una comprensión de la historia desde la fe. Desde Abraham hasta Juan el Bautista es el tiempo de Israel. Desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión es el tiempo de Jesús. Y de Pentecostés hasta la parucía, el segundo retorno de Jesús, algo que a veces lo decimos mal, pero lo estamos recuperando. A veces se habla del tiempo de la iglesia, ¿sí? La iglesia sin el Espíritu, ¿a dónde va? Justamente lo que Lucas pone con Pentecostés es que quien ahora releva la dirección de la comunidad de Jesús ante la ascensión de Jesús es el Espíritu, ¿sí? Entonces, el tiempo del Espíritu y la iglesia. Pequeño detalle, si bien las líneas que están ahí en colores son más o menos igual de extensas, fíjate que de Abraham a Juan el Bautista tenemos 1800 años, de Pentecostés hasta que Jesús vuelva ya vamos teniendo 2000, y acá tenés 1000 días, el tiempo de Jesús, porque contamos desde el bautismo, ¿no? Son 3 años. Alguien llamó a esto el eje del tiempo, ¿no? En la teología de Lucas. También San Juan, si vos te fijas en parte de los discursos de la Última Cena, los capítulos 14 al 16, Jesús promete que vendrá otro paráclito, que no nos dejará solos, no nos dejará huérfanos, que el paráclito nos va a ir llevando a la verdad completa, que estará siempre con nosotros. Y ahí se presentan 7 funciones del paráclito, que cuando vos las ves son la continuidad de las misiones de Jesús. Estar con nosotros, recordarnos lo que Jesús enseñó, ayudarnos a aplicarnos, darnos fuerza, ¿sí? Y Pablo, si te fijas, va a decir lo mismo, ¿sí? Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, y envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Entonces, hay una historia donde está el tiempo de Israel, una plenitud que viene con Jesús, y el envío del Espíritu a nuestro corazón para ayudarnos a vivir esto. Hay un versículo de Juan que a veces se puede usar en catequesis de una manera... Cuanto más chicos son los chicos, más divertido es. Porque Jesús en la Última Cena, según Juan, dice, les conviene que yo me vaya. Sí. Y vos le decís a los chicos, nos conviene que se vaya. Y los chicos te miran como diciendo, y a mí me hubiera gustado que se quedara, ¿no? Pero si él mismo dice que nos conviene, seguramente que tiene razón él. Entonces quedan como en un dilema. Entonces yo le digo, ¿y por qué nos convendría que él se vaya? Y ahí sigue, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, se los enviaré. Con lo cual ahí uno descubre que hay como una dinámica en la historia de la salvación, donde para recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, es necesario que Jesús parta con su Pascua. Perdemos, por decirlo así, la presencia física de Jesús, pero ganamos la presencia interior del Espíritu, que está en cada creyente, en cada momento, en cada lugar del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí está la conveniencia. Ha pasado a lo largo de la historia que los cristianos nos hemos olvidado del Espíritu Santo. ¿Sí? La Iglesia tiene 2000 años, como toda institución tiene sus altas y sus bajas. Nota al pie, el hecho de que una institución dure 2000 años, hay que llamarlo milagro sociológico. Hay empresas que no duran 100 años, hay empresas que no duran 50 años, hay clubes que desaparecieron, ¿sí? O sea que desde la época del Imperio Romano hasta ahora,
haya una continuidad institucional que es secundaria, pero hay que marcarlo eso, ¿no? O sea, ahí uno tiene que ver que hay algo, y cuando nos miramos entre nosotros, a veces decimos, si fuera por nosotros la iglesia no hubiera durado 20 años, así que si duró 20 siglos, algo más hay, ¿no? Nosotros a veces en esa larga historia nos olvidamos del Espíritu Santo, pero Él no se olvida de nosotros y cada tanto nos recuerda, muchachos, estoy acá. Bueno, ¿cómo empezó a recordarnos relativamente reciente para lo que es la historia de la iglesia? Muchachos, chicas, estoy acá, ¿sí? El Espíritu Santo. En el siglo XIX empieza a tocar corazones. Algunos con nombre y apellido, pues un par ahí porque es muy interesante. Gente que fue sensible a algo y que empezó un movimiento que fue como una bola de nieve y que fue llevando a lo que finalmente fue el Vaticano II en el siglo siguiente. Un abad benedictino, don Próspero Beranger, que muere en 1875, los dos mueren el mismo año, el abad de la Abadía Francesa de Solesmes, empieza a escribir la historia de la liturgia, ¿no? O sea, había una tradición que se descubre que era relativamente reciente y se pregunta, esto viene muy atrás. ¿Cómo fue a lo largo de los 2000 años la celebración, el espíritu de la celebración? Ahí intervienen otros como Romano Guardini, que a principios del siglo XX publica El espíritu de la liturgia. La liturgia se había convertido casi en una ceremonia protocolar. Cuando yo era recién ingresadito a la actividad eclesial, tenía un párroco muy viejito y me contaba que su examen de liturgia, ¿qué fue? Había que poner las manos así, el celebrante, y venía el profesor y con una cinta métrica te medía la distancia que había entre los dos. Eso era el examen de liturgia. O sea, que Guardini haya hablado, chicos, es el espíritu de la liturgia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos orientamos a Dios? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo celebramos? No los 45 centímetros y lo que dice la rúbrica de que levantar el cáliz 30 centímetros. O sea, eso está bien, pues prolijo, qué sé yo, no hacer macana, pero se había vuelto todo muy formalista. Mignet, Jacques Paul Mignet, era un cura de campo, preocupado por la falta de formación de los curas. Dice, acá algo hay que hacer. Lo va a ver al abad, Granger, por eso puse una flechita que los conecta, y algo que él tenía en el corazón, se lo presenta al abad, le dice, sí, dale para adelante que esto es de Dios. Una cosa colosal tenía en su mente este cura de campo, que tenía la parroquia, yo lo dibujo así, ¿no? Tenía una fábrica de órganos, el instrumento musical más popular de la época, y con lo que ganaba de la fábrica de órganos financiaba lo que ahora era el proyecto de la imprenta. Su plan era imprimir 2000 obras de la época patrística, de los padres de la iglesia, Agustín, Jerónimo, Crisóstomo, una cosa, pero bueno, hay que poner a veces las varas muy altas para lograr grandes cosas. Él se había puesto un plan de 2000, publicó 456 obras de los padres de la iglesia. ¿Sí? Inundó Europa. En aquella época, aunque la formación no era teológicamente muy cuidada, todo el mundo, incluso a veces la gente que asistía a la escuela pública, sabía latín y griego. Incluso acá en Argentina hasta principios del siglo XX ibas a algunos colegios secundarios de Buenos Aires y aprendías latín y griego. Entonces los curas sabían latín y griego, no tuvo que hacer una traducción al francés o al alemán o al inglés, eran las obras originales en latín y en griego de los padres de la iglesia. Inundó eso. A él lo podríamos llamar, si no el padre, sí el abuelo del Vaticano II. Porque ¿qué pasó ahí? La siguiente generación de curas, muchos de los grandes nombres que luego nosotros conocimos de teología, fueron patrólogos. Jean Danielou, Henri de Lubac, Baltasar, gente que estudió los padres de la iglesia. El movimiento patrístico impulsó de rebote el movimiento bíblico en el siglo XX. Porque ¿qué pasaba? Cuando se produce la reforma protestante, quedan de un lado los cristianos de la Biblia y del otro lado los cristianos de la Virgen, el Papa, la Eucaristía y los dogmas. Protestantes y católicos. Que un católico aspirara a abrir la Biblia era como filo protestante. De hecho, nota al pie, mi bisabuelo, me contó mi abuela, que había trabajado en Estados Unidos cuando era soltero, tendiendo vías hacia el oeste, se había traído de Estados Unidos, un país donde la Biblia corría como el agua, una Biblia a Italia de vuelta cuando volvió a su Italia natal.
y casi nadie, o sea, la tenía guardada en un cofre bajo llave, la abría a la noche y la leía, y era, calculo yo, la única persona de la región que tendría una Biblia, ¿entendés? O sea, que un católico tuviera una Biblia hace 70 años era algo impensable y era casi ser protestante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a estudiar los padres de la Iglesia y ven el comentario de Mateo de Crisóstomo, ve que el comentario a San Juan de San Agustín, y que hablan con versículos entrelazados y que sus palabras son, dicen, pero eran recontrabíblicos esta gente, los padres de la Iglesia. ¿Cómo nosotros no somos bíblicos? Y ahí, por los padres, se empieza a recuperar la escritura, ¿sí? No fue de un modo directo, sino que por una convicción de ver que, bueno, en el retorno a la fuente que estaba impulsando el Espíritu Santo, los padres de la Iglesia eran fundamentalmente de mentalidad bíblica. Entonces, ahí está el Espíritu Santo en acción, decimos, y no solamente dentro de la Iglesia Católica, porque los anglicanos, con el movimiento de Oxford, y los evangélicos en la Universidad Alemana de Tubinga, también estaban con estos movimientos de renovación, y que de hecho eso fomentó después lo que hoy llamamos el movimiento ecuménico, porque todos estamos más o menos en la misma, ¿no? De buscar el retorno a la fuente, de buscar una mayor fidelidad a Jesús, ¿no? Los padres de la Iglesia, leídos completos y en ediciones cada vez mejores, porque en la Edad Media que había pasado, acuérdense que se copiaba a mano, ¿no? Entonces, las obras de San Agustín es así. ¿Qué hacían? Elegían frases de Agustín, hacían como una especie de florilegio y eso se difundía. De San Buenaventura, cuando leía a San Agustín, no leía la ciudad de Dios completa de punta a punta, leía 50 frases de acá, 20 de allá, ¿sí? No tenían esa capacidad de ver la obra completa de un autor. El único que en eso fue astuto fue Tomás, que se iba a los archivos del Vaticano, Tomás de Aquino, que era un gran investigador también, revolvía todo y buscaba la obra completa y los documentos completos. Al mismo tiempo, desde el siglo XIX, no solamente los estudios bíblicos sobre las lenguas bíblicas y las lenguas semíticas de alrededor, sino que también hay estudios arqueológicos, históricos. Allí a principios del siglo XX se funda la Escuela Bíblica de Jerusalén, los dominicos, el padre Lagrange, de la cual surge a mediados del siglo XX, Lagrange no lo vio, la hija más conocida de la Escuela de Jerusalén, que es la Biblia de Jerusalén, ¿no? De los dominicos franceses. A partir de ahí hay una recuperación y renovación de la cristología. Hoy a nosotros nos parece re obvio que somos cristianos, tenemos que estar hablando de Jesús. Pero hace 70 o 100 años no era tan obvio. Tomás de Aquino fue un universo, ¿sí? Intelectual. Algo directamente sobrenatural. Él empieza a escribir a los 30 años, ¿sí? Muere a los 49. En esos menos de 20 años escribió 69 obras. La Suma Teológica tiene el tamaño de la Biblia. El Comentario de las Sentencias tiene el tamaño de 2 Biblias, ¿sí? O sea, hay que creerle a los testigos que dicen que había 4 secretarios a los cuales él le dictaba al mismo tiempo con una computadora de 4 núcleos, y no era Caperucita Roja, Blancanieves, era el Comentario a la Metafísica de Aristóteles, el Comentario del Evangelio de Juan. De ese universo súper rico que es Tomás, que hasta el último día de su vida dio clases de Biblia a la mañana y de teología a la tarde. Toda la parte bíblica de Tomás se olvidó muchísimo. Se conservó solo la Suma Teológica. Es re práctica la Suma Teológica. Pero al mismo tiempo, como el mismo nombre indica, es un resumen. Él dice al principio de la Suma, es un resumen para principiantes de teología. O sea, ya hicieron filosofía, ¿no? O sea, no es para principiantes, es cero, pero lo podés. Y bueno, la posterioridad de Tomás se quedó ahí. ¿Y con qué empieza la Suma Teológica? Con Dios uno y trino. No empieza con Jesús. Tiene un esquema de los muchos esquemas que usó Tomás, y a Jesús lo deja para el final, porque dice, bueno, está Dios que comienza todo, el hombre que es la creación de Dios, el hombre cae y luego viene Jesús para salvarlo. Es un esquema bueno, posible. Él usa 25 mapas en toda su obra, pero se quedaron con uno de la posterioridad, ¿sí? Entonces Jesús había como quedado fuera de... ¿sí? Y la Trinidad como Trinidad con influencia histórica, eso también. Parecía que la Trinidad sí es allá, bueno, el Padre engendra al Hijo, papá, a mí que me dice eso, ¿sí? Ahora, cuando vos ves que el Padre para engendrar al Hijo se dona totalmente, sale de sí mismo y se da, y así regalándole al Hijo la divinidad lo hace ser Dios,
y que el Hijo, en un amor infinito de gratitud, retorna al Padre que lo engendró con un amor infinito de iniciativa, y que de ese amor mutuo procede un amor infinito de comunión, que es el Espíritu, te das cuenta que ese movimiento de amor es lo que cuando funciona en nuestra vida se vuelve gloriosa. ¿Sí? Entonces empezó la Trinidad a tener sentido de vuelta para la vida humana. ¿Sí? Kant, Immanuel Kant, el filósofo, que era luterano, muy rígido, un padre que lo había educado así, el tipo, con lo genial que era, decía que Dios sea 5, 25, 3 o 1, la Trinidad, no nos dice nada para la vida real. Bueno, no, lo que se descubre, o se redescubre, ¿no? Recuperación y retorno de la Trinidad, porque algunos han hablado de un exilio de la Trinidad, ¿no? Que entonces ahí retorno. ¿Qué pasa en el Vaticano II como eclosión de todos estos movimientos de renovación que el Espíritu empieza en el siglo XIX y se incrementan en el XX? Tiene dos consignas: retorno a las fuentes y aggiornamento, como decía en italiano Juan XXIII. Volver a contactar profundamente con las fuentes, Jesús y la Trinidad, y ponernos en relación con el mundo de hoy. Aggiornamento, el oggi. Ahora, acá hay una pregunta que yo a veces la tengo en estudio de teología, que es una materia que doy en Devoto, en la Facultad de Teología. Digo, gente, si no estábamos conectados con nuestras fuentes, con nuestras raíces, y no estábamos en diálogo con el mundo de hoy, ¿dónde estábamos? Estamos en un limbo. ¿Entendés? Estábamos desconectados de nuestras raíces y estábamos desconectados de nuestro hoy. O sea, era volver como a reconectar, estábamos como encerrados en la sacristía, uno podría decir. Dos relaciones entonces: la fuente que es Jesús y el mundo de hoy al que hay que servir. Y aquí, a la luz de de la eclesiología de los padres de la Iglesia, se recuperan un montón de dimensiones de la Iglesia que al mismo tiempo que la enriquecen, la relativizan. ¿Por qué? Porque vos agarrás, eso es un estudio lingüístico que puede ser interesante, desde León XIII hasta Pío XII inclusive, ¿sí? Finales de 1878 es elegido León XIII, el Papa de la Comunidad Social de la Iglesia, ¿no? Y Pío XII, el Papa previo justo al Vaticano II. Vos buscás allí en la búsqueda de palabras de los documentos de estos papas, y tenés que la palabra Trinidad aparece 43 veces. 46, la mitad, 23, en un documento de León XIII que fue muy renovador y muy carismático, podemos decir así. 46 veces, ¿sí? En 70 años. Jesús más Jesucristo más Cristo, las tres palabras sumadas, arañan ahí los 2000. La solita palabra iglesia, 2500. O sea, Trinidad 46, iglesia 2500. La iglesia hablaba de sí misma. La iglesia enseña, la iglesia cree, la iglesia manifiesta, la iglesia predica. A eso se lo llamó en el Vaticano II el discurso eclesiocéntrico. ¿Sí? La iglesia estaba centrada en sí misma. Hay algo que nos toca de cerquita a los de Lomas, porque en la primera sesión del concilio, a la cual habían llegado los documentos base armados por la curia romana y que todavía mantenían ese eclesiocentrismo, se levanta un santo cardenal belga, que era el cardenal del padre Franz, el de Malina, Bruselas, el padre Franz de Vos, que fundó la Casa de la Catequesis, que está ahí en Boedo de 500, ¿no? En Sainz a 500. Sainz a 500. Santo hombre, dice: muchacho, no va más, así no va más. La primera frase del documento que hoy termina siendo Lumen Gentium, el esquema inicial decía: Lumen Gentium uncit ecclesia, la iglesia la luz de los pueblos. Vos abrís el documento hoy y dice: Cristo la luz de los pueblos. Bueno, eso se lo llamó el discurso de Suenens el giro cristocéntrico del concilio. Muchachos, esto de vuelta a comisión, relaboren todo, pónganlo a Jesús en el centro, no a la iglesia. Por eso en el 62, en la primera sesión, no se aprueba nada. Todos los documentos vuelven al horno y, muchachos, un ratito más de cocción y cámbienle los condimentos. Y recién en el 63, en la segunda sesión, empiezan a aprobarse algunos documentos.
Hay una frase de los padres de la iglesia que dice que la iglesia es la luna, es como la luna, y Jesús es como el sol. Si algún brillo tiene la iglesia, es porque refleja el brillo de Jesús, y por supuesto que es mucho más opaca, ¿no? Entonces, es toda una movida como para que, si bien la iglesia tiene su importancia, es el cuerpo de Cristo, representa en la historia que media la salvación, recentrarnos en aquel que es fundamental y que incluso se empieza a enriquecer trinitariamente. Vos tomás la teología de Pablo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y el espíritu es como el alma de ese cuerpo. Yo digo a veces, bueno, un cuerpo sin cabeza y sin alma, muy lejos no va. La iglesia sin la cabeza que es Cristo y sin el alma que es el espíritu, no llega muy lejos. La iglesia se entiende como misterio, no solamente jurídicamente. Hasta ese momento se había también empobrecido mucho. La iglesia era definida desde el derecho canónico. Sociedad perfecta de desiguales. Acá se recupera que la iglesia es un misterio de salvación que Dios ha plantado en la historia y es un pueblo de Dios peregrino. Misterio, mística, pueblo de Dios, historia. Fíjate que mística e historia es como Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Una dimensión mística y una dimensión histórica. El cuerpo replica la estructura de la cabeza, podríamos decir. Se enriquece. Y ahí va apareciendo en el Concilio Vaticano II explícitamente la sinodalidad. El concilio es un evento sinodal máximo, porque son todos los obispos del mundo reunidos con el sucesor de Pedro, caminando juntos a ver para dónde seguimos. En la cuarta sesión, los obispos estaban pensando en un sínodo permanente que quede como una especie de senado del Papa para asesorarlo de modo constante. Pablo VI, parece que mucho la idea no le gustó. Un día comentando esto digo, los que tienen nietos, amigos míos que tienen una frase, ¿no? Es lindo cuando los nietos llegan y es lindo cuando los nietos se van. Más lindo. Bueno, el Papa dice, es lindo cuando los obispos llegan y es más lindo cuando se van. O sea, terminó el concilio. Yo creo que para lo que era en la época no daba para más. Pero ¿qué hace Pablo VI? No desoye ese movimiento. En la cuarta sesión, en el mismo año 65, inventa el sínodo trienal. Cada 3 años, para mantener esta continuidad sinodal, conciliar, cada 3 años, obispos delegados de todos los países del mundo, nos vamos a reunir acá conmigo para tratar distintos temas. Con lo cual mantiene, de una manera controlada, uno podría decir, esa participación episcopal en el Vaticano. ¿Sí? Probablemente era lo que se podía en ese momento. Respecto al ayornamiento, algunos límites, que esto también se presta a discusión y se prestó. ¿Sí? O sea, hasta dónde nos adaptamos al mundo de hoy. ¿Sí? Que un poco salía en preocupaciones del audio. Bueno, primero Jesús, su ejemplo y su palabra. Se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. O sea, que ahí hay un límite. Yo, para adaptarme al mundo de hoy, no me voy a comprometer con el mal del mundo de hoy, porque si no, no voy a ser sal de la tierra, no voy a llamar a la conversión. Otro límite es que Dios creador puso un logos en las cosas, una esencia en las cosas. ¿Sí? Y eso deriva en lo que filosófica y teológicamente reconocemos como el concepto de naturaleza. Ya la misma sabiduría popular dice que no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Reconociendo que las cosas tienen su naturaleza. Nota al pie de experiencia pedagógica. Yo doy doctrina social de la Iglesia en Puerto Madero. Con ingeniería no tengo ningún problema. Con periodismo, siempre a las patadas. Es divertido, es muy divertido. Porque aparte son menos cantidad de gente, pero es muy candente ahí. ¿Por qué con los ingenieros no tengo problema cuando hablo del concepto de naturaleza? Porque el tipo sabe que la corriente tiene 220 volts. Que si baja de 220 a 200 no pasa nada, si sube a 240 no pasa nada. Pero si baja a 180 la lamparita se apaga y si sube a 240 la compu se me quema. A 260, ¿no? O sea, ellos tienen incorporado que las cosas se hacen de cierta manera porque si no sonamos. Entonces es parte de la disciplina.
En cambio, en sociales, periodismo, todo es construcción. Entonces, vos vas con algo que sea un poquito más sólido y le sale urticaria. Algo que justifica también en doctrina social de la Iglesia, o sea, hay algo que nos viene a nosotros desde la cultura protestante, sobre todo estadounidense, ¿no? La religión es una cosa privada, la vida pública va por otros carriles, ¿sí? Esa dicotomía que hay en el mundo protestante anglosajón. Es muy difícil de sostener eso teológicamente, porque si Jesús es el Señor de la historia y Dios es el Dios del universo, yo no lo puedo dejar encerrado en mi living, ¿sí? También la palabra de Dios, además de decirme a mí algo en mi vida personal, en mi vida de microrelación, tiene que decirle algo a la economía, la política, la ecología, ¿sí? Entonces, de ahí surge lo que es la doctrina social de la Iglesia. Se puede hacer un cuadrito, yo de hecho se lo doy a mis alumnos, donde a cada principio y valor de la doctrina social de la Iglesia le pongo una frase de Jesús al lado, o una frase de la Biblia, un tema teológico al lado y una consecuencia ética al lado, ¿no? Entonces, por eso Juan Pablo II decía, ojo, la doctrina social de la Iglesia no es ideología, es teología moral social. O tenés teología dogmática, lo que creemos. Teología moral, cómo tenemos que comportarnos los creyentes. En teología moral, moral personal, conciencia, virtudes, vicios, pecado. Y moral social, comunidad, bien común, participación, dignidad humana. Son todos elementos que salen de la palabra de Dios. Y un dilema que un poco también salía ahí en el audio, ¿no? Al dialogar con el mundo, podemos dialogar desde una identidad consistente o podemos diluirnos, y eso le pasa incluso a la teología. Un gran teólogo español contemporáneo, Ángel Cordovilla, cuando hace una historia de la teología del siglo XX, muestra que la teología contextual tiene como dos ramas. Una que dialoga con el contexto, desde un pensamiento cristiano, y se enriquecen mutuamente, y otra que se diluye en sociología de las religiones y ahí se desapareció el cristianismo, ¿no? Produce eso lo que produce también en algunos, ¿no? Claro. Cristianos, como no, esto no, porque tal teólogo dice tal cosa. Sí, bueno, los teólogos no somos magisterio de la Iglesia tampoco, ¿no? O sea, y por eso también hoy hablamos de que se hace teología en comunidad y siempre hay algún niño rebelde. No significa que... Hay una frase de Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX, de la cual Aristóteles se hubiera quejado. Rahner dijo, teología es pensar. Y yo cuando presento eso digo, bueno, pero si yo estoy pensando en que voy a almorzar dentro de un rato, eso no es teología. Pero claro, le falta diferencia específica, dirán, pensar en Dios, pensar en la fe, ¿no? Pero Rahner quería recalcar justamente de que no se trata de bajar línea. Se trata de investigar, pensar, debatir, ¿sí? El ámbito de la universidad en general, que es un gran invento de la Iglesia Católica en la Edad Media. No, todo lo demás digo, qué oscuro, qué oscuro. Bueno, uno de los grandes inventos de la Iglesia en la Edad Media fue la universidad. La universidad es un invento católico. ¿Para qué? Para buscar juntos la verdad. Del espíritu de los gremios, que es otro invento católico, el sindicalismo, el espíritu gremial de ayudarnos como trabajadores para poder salir adelante juntos, sale el gremio docente alumnos, y de ahí nace la universidad. Son dos inventos medievales del espíritu católico en particular. ¿Qué pasa desde el Vaticano II? Como todo concilio, es un punto de llegada y es un punto de partida, ¿sí? De hecho, algo que Francisco le decía a algunos íntimos con los cuales a veces yo me cruzo, es que todavía estamos en deuda con el Vaticano II, ¿no? Todavía falta plasmarlo. Cristo es el centro, la Trinidad es la cumbre, siendo Cristo uno de la Trinidad. O sea, ahí resolvemos un poco un tema teológico porque a veces se habla de, bueno, Cristo es el centro, eso lo tenemos más o menos claro, el cristocentrismo de la catequesis, de la liturgia. ¿Y la Trinidad entonces dónde queda? Bueno, yo lo resolví con esto de Cristo es el centro, la Trinidad es la cumbre, siendo Cristo uno de la Trinidad que se vino al llano. Al hacerse hombre se nos volvió accesible, nos abrazamos a Él y nos lleva para arriba a la comunión todos los tres, ¿sí? Y lo que surge de la vida de Jesús, que sería tema de otro encuentro, es que Jesús vivió su vida dándose. Yo lo categorizo, vivió el don de sí mismo a los demás, como plasmación humana
de la dinámica divina que hay entre ellos tres. Entre ellos tres, el Padre es el primero que se dona, decíamos hace un ratito, en general. Bueno, eso que el Hijo hace con el Padre y con el Espíritu en la eternidad, de darse mutuamente entre los tres, se hace hombre y sigue con la misma conducta, se da. Solo que en la Trinidad siempre es glorioso, porque hay reciprocidad, y cuando Jesús se hace hombre, si se encuentra con el discípulo amado o con María de Betania, que hay reciprocidad, todo fenómeno. Se encuentra con Judas o con Pilato y le va mal, ¿no? Pero la actitud de él es siempre la misma, él se da. Hasta la locura esta, que luego vuelve a mirar en la historia de los símbolos bíblicos, y hay que calificarlo de locura, de inventar un rito donde dice, esto soy yo. Este pan, fíjense, nosotros tenemos una tradición católica relativamente reciente de adorar la Eucaristía. Eso viene de la edad moderna. Ahora, vos vas a la última cena y dice, viste que se discute la comunión en la mano, la comunión en la boca, a ver si que sí, no que... Bueno, Jesús dice, tomen y coman, agarren y mastiquen, porque era un panásimo, no dijo, abran la boca y traguen, ¿no? O sea, se rompía el pan. Hay un teólogo benedictino contemporáneo que me gusta mucho y que dice que nosotros quizás en un exceso de pudor redujimos la Eucaristía a lo mínimo, una laminita casi imperceptible, y sacamos el vino, ¿no? Cuánto más nos golpearía como símbolo saber que en este pan está Jesús y lo estoy masticando y lo estoy comiendo y lo estoy bebiendo. Como símbolo mucho más conmocionante. ¿De qué corazón salió eso? De un corazón que era darse. Fíjate que, acá hay algo que puede ser interesante. Cuando los humanos, a lo largo de la historia de las religiones, quisimos simbolizar un lugar de la presencia de Dios, ¿qué inventamos? Inventamos templos. Increíbles, monumentales, magníficos, enormes, tremendos, desde las pirámides egipcias y americanas, que son edificios religiosos, hasta el templo de Jerusalén, que era un cubo, imagínate eso, un cubo de mármol y oro de 50 metros de lado, que brillaba a kilómetros. Había gente que viajaba a Jerusalén para ver el templo. ¿Sí? Vas al Vaticano, vas caminando ahí por vía de la Conciliación, y parece que la Basílica de San Pedro se cae encima de tan enorme que es comparada con los edificios de alrededor. Googleás el templo de los mormones en Salt Lake City y es un palacio de Disney, ¿entendés? Blanco, brillante, todo. O sea, los humanos de toda el Haya hemos tendido a representar a Dios en edificios impresionantes, enormes, hechos para durar siglos y milenios. Dios dice por boca de Isaías, mis pensamientos no son como los de ustedes. Fíjate lo que hace Jesús. Cuando Dios en persona quiere quedarse en algo material, no se hace un super edificio. Se queda en un pedacito de pan y en una copa de vino. Elementos directamente elaborados para desaparecer, porque son consumidos por las personas a las cuales alimentan y dan alegría. O sea, es muy loco, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera con la reserva eucarística pasamos a la adoración eucarística, pero en los primeros cristianos, en el siglo IV, era comer y rajar porque estábamos en las catacumbas y nos perseguían, ¿no? La Eucaristía se hacía en las casas. Entonces, bueno, el don de sí mismo, que lo vemos sobre todo en Jesús, y la comunión, que la vemos sobre todo en la Trinidad, son como el corazón vivo de la sinodalidad. Cuando vos lees el documento del sínodo ahora del 2024, el capítulo 1, que es la espiritualidad, ¿cuál es la idea? Que todos seamos servidores en la iglesia, que cada uno con su carisma, con su vocación, con su don, con su ministerio, sea servidor, y en ese servicio mutuo surge una comunión interna entre nosotros y un servicio al mundo para convocar a los hermanos que todavía no forman parte del pueblo de Dios. ¿Sí? En 2015, cuando se cumplían 50 años del aniversario de la creación del sínodo por Pablo VI, Francisco relanza la sinodalidad. Ahí, justo, el Espíritu Santo, digo yo, quiere más vida, luz y amor, que son los grandes valores joánicos del cuarto evangelio. Le encarga a Francisco a la Comisión Teológica Internacional un documento que sale en 2018. La Comisión Teológica Internacional es un grupo de 30 teólogos que trabajan para el Vaticano
elegido como una especie de selección. Un canadiense jesuita que es experto en método teológico, un claretiano hindú experto en vida religiosa, un cura porteño experto en Trinidad como la Ferrara, y juntan 30 tipos de todo el mundo, de distintas culturas y de distintas tradiciones teológicas, y que salga ahí del debate un decantado que siempre es muy, muy rico, ¿no? En esta comisión teológica estuvo Carlos Gali, que era decano de la Facultad de Teología en ese momento, y sigue siendo cura de Buenos Aires y profesor de la Facultad de Teología, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles aparece como la gran referencia para la vida del que eso es una de las grandes riquezas que tiene ese libro. Nos muestra en el tomo 2 de la obra de Lucas el modo de vivir y de actuar de la Iglesia, ¿sí? Ahí tenemos de un proceso sinodal que tiene 2 sesiones finales en los años 23 y 24, o sea, un documento final que en la historia de los documentos postsinodales tiene todo, porque hay un primer sínodo que preside Pablo VI que no tiene documento, hay un segundo sínodo que preside Pablo VI del cual se el Evangelii Nunciandi, el tercero lo preside Pablo VI pero se muere en el camino, y Catequesis Tradende, el documento sobre la catequesis, lo termina publicando Juan Pablo II. En el 84, Juan Pablo II, después del sínodo sobre la reconciliación y la penitencia, saca el documento y le agrega una cosita que es mínima, pero que para los protocolos vaticanos es todo exhortación apostólica post-sinodal. Dice, porque ¿qué pasaba antes? El sínodo debatía, le dejaba una papeleta al Papa y el Papa hacía un documento. Ahora, Juan Pablo en el 84 dice, no, acá yo me voy a regir por lo que debatimos acá, así que esto va a ser representativo de todo. Le pone post-sinodal y Francisco da un paso más. Cuando el sínodo le entrega a él el documento final, para que él haga el documento pontificio posterior, dice, no muchachos, este es el documento. Yo le hice una nota de introducción, de presentación ahí, y yo estuve acá todos los días, todo lo que yo quise decir lo dije acá, todo lo que yo dije ustedes lo pusieron, yo no hago ningún documento, el documento es este, yo lo firmo, y por eso aparece como documento de Francisco y del sínodo. Por eso no hubo otro, posterior aparecía, ya no hubo nada, hubo publicaciones de la asamblea que se hizo. Claro, pero eso es a nivel latinoamericano. Latinoamericano, sí. Pero acá a nivel pontificio universal es como una novedad. Francisco dice, yo te pongo el sello y que salga como documento. Lo pone, esto sale como documento pontificio porque yo le pongo la firma, pero yo no voy a hacer un documento más. ¿Para qué repetir lo que ya se dijo? Y ahí aparece el Espíritu Santo como protagonista, como en Hechos de los Apóstoles. Algo que casi nadie sabe. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo habla 3 veces. Y cuando vos ves la palabra del Espíritu a distintas personas, ves lo que está pasando. Primer caso, al diácono Felipe, le dice, acércate a ese carro donde está ese tipo leyendo. Es un etíope que va volviendo de Jerusalén, que está leyendo Isaías, no es judío de raza, pero sí es judío de religión. Es un etíope converso de judaísmo, un prosélito. Y estaba leyendo el cuarto de lo que vamos a leer el Viernes Santo, ¿no? Como cordero llevado al matadero, el cántico de Isaías, ¿no? No abría la boca, por nuestros pecados murió, etc. Se acerca a Felipe y ve que está escuchando eso, a donde lo mandó el Espíritu Santo, ¿no? Le dice el Espíritu Santo a Felipe, acercate y escuchá. Y dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Le dice Felipe al equipo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Ven y subite al carro. Y dice, ¿el profeta habla de sí mismo o habla de otro? Y ahí empieza a hablarle de Jesús, de su pasión y de su resurrección. Unos metros más adelante, ahí hay agua, ¿me puedo bautizar? Y es el primer bautizado que no pertenece a la etnia judía. Sí pertenece todavía a la religión judía. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Llevó el bautismo y la fe un poquito más allá. Capítulo 10, súper místico. El centurión Cornelio tiene una visión, Pedro tiene una visión, y cuando Pedro termina de tener la visión y se pregunta qué significa la visión, el Espíritu Santo le dice a Pedro, ahora te van a tocar el timbre, son 3 muchachos que te los mando yo, chito la boca, bajás con ellos y te vas a donde te lleven. Le da orden directa al Papa, diciéndole, esto es mío. Lo llevan a casa de Cornelio, que 2 días antes había tenido una visión, y lo mandó a buscar a Pedro, que un ángel le dijo que estaba ahí y que tenía algo importante para su familia. Y Cornelio, centurión romano incircunciso, que esa es la gran diferencia para la mentalidad judía, le pide el bautismo para él y para toda su familia. Pedro empieza a hablar, ¿sí? Ahora reconozco que en todo pueblo y nación Dios no hace excepción de personas, pero no lo está bautizando.
en medios de comunicación, yo decía algunas cosas en radio, cuando falta algo, el operador te dice estirá, ¿no? Para que no llegó el que tiene que venir atrás tuyo, entonces estirá el discurso, ¿no? Te hace ese gestito. Pedro estiraba y por dentro decía, ¿qué hago? ¿Lo bautizo o no lo bautizo? Y dice, si agarrás la Biblia de Jerusalén, que por ejemplo tiene una traducción más inmediata, dice, mientras Pedro seguía hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra y empezaron a hablar en lenguas, como ellos el día de Pentecostés. El Espíritu dijo, bueno, muy bonito el discurso, pero acá yo quiero acción, muchachos, si vos no lo bautizás, lo bautizo yo directo. Y Pedro ahí le dice a los compañeros que lo habían acompañado, dice, ¿acaso le podemos negar el agua a los que ya recibieron el Espíritu como nosotros? Y los bautiza. Vuelve a Jerusalén y la comunidad dice, ¿qué hiciste? Estás en casa de paganos. Acá están los muchachos que no me dejan mentir. Yo estaba hablando y el Espíritu Santo me primerió, diría Francisco, ¿no? Y ahí, fíjate, hay un gran paso porque el bautismo llega a gente incircuncisa. Tercera vez que habla, capítulo 13, está la comunidad de Antioquía, que es como la parroquia de Pablo, ayunando y orando, y el Espíritu Santo les dice, resérvenme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la misión para la cual los he llamado. Y ahí empiezan los viajes de Pablo, con la entrada masiva de paganos. Cuando vos ves, el Espíritu Santo va llevando la fe y el bautismo cada vez más allá. Hace lo que Jesús hacía cuando estaba presente, conducía a la comunidad, ¿sí? Le daba órdenes a Pedro. Hay una más que la dejamos en el capítulo 16, que Pablo quiere ir para acá, no lo deja, lo quiere ir para allá, el Espíritu no lo deja, le queda acá, queda frente a las costas de Europa, tiene una visión de un macedonio, es decir, un griego, es decir, de un europeo, y al día siguiente cruzan Europa, por impulso del Espíritu. Era el segundo viaje, donde él estaba haciendo como el primero, recorriendo las iglesias que había fundado en el primer viaje, y no, muchachos, hay que cruzar. Así que uno ve que el Espíritu Santo dirige la iglesia y la va llevando cada vez más. Acá reaparece el tema de los carismas, no solamente los ministerios. Los occidentales hemos recalcado mucho los ministerios, sobre todo con la palabra jerarquía, palabra que, acá me pongo un poquito tirabombas, no aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, y Jesús es más kenótico, es decir, en la última cena Jesús no se reviste, Jesús se desviste y le lava los pies a los discípulos. Ahí hay algo que revisar todavía, digo yo. Eso no significa que no debe haber ministerios. Obispo, presbítero, diácono, son ministerios que están clarísimos en la Escritura. Ahora, entenderlos como una jerarquía, eso es una contaminación, ya lo tengo en un artículo que va a salir a fin de año quizás, neoplatónica, que eso lo dijo Lafon hace 30 años, un monje benedictino, un gran teólogo contemporáneo. Fíjate, Mateo 16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vos le preguntás a un católico medio hoy, ¿quién está en la cúspide de la pirámide jerárquica católica? ¿Qué te va a decir? Jesús que dice, vos vas a ser la piedra fundamental. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que no es un lugar de poca importancia. Los que somos sostén de familia sabemos que es muy demandante ser sostén de familia. Ser sostén de la comunidad de Jesús, imagínate. Pero no te puso arriba de una pirámide jerárquica, sino que te puso como fundamento de la comunidad. Por eso Francisco astutamente hablaba de la pirámide invertida, ¿no? Sensus Fidei, todos los bautizados, todos tenemos el Espíritu Santo, todos podemos ser canal de manifestación de lo que quiere Dios para la iglesia. Acá le agregué a Benito y a Teresa. Benito, que no es un tipo muy expresivo ni muy poeta, al principio de la regla, que no es tampoco un documento místico, es una regla para la vida de los monjes, dice, habla sobre el abad, habla sobre la comunidad y dice esto: cuando el abad tenga que llamar a los monjes para pedir consejo, llámelos a todos, incluso al último que entró, porque Dios muchas veces le revela al más joven lo que es lo mejor. Estaba asombrado Benito. ¿Cómo este pibe que entró la semana pasada, que no sabe ni dónde queda el baño, me trajo la resolución del problema que yo tengo? Que es muy bíblico, ¿no? Que Dios al pequeño
le revela y derriba del trono a los poderosos, ¿no? Con su hija. ¿Y qué es ser iglesia según el libro de los Hechos? En un versículo fundamental que es el primer sumario, la primera panorámica que da ahí. 4 cosas. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, en griego dice didache, que acá viene didáctica, ¿no? La enseñanza, o sea, ser cristiano implica formarse. Participar en la vida de comunión, koinonía, esa es la palabra griega para comunión, incluso para la comunión trinitaria, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, partir del pan, y en las oraciones. Último para terminar, que estoy un poco pasadito, esto a mí me parece un gran aporte de Pablo. Porque terminamos de vuelta con lo neumático, el espíritu, ¿no? Pablo dice que hay 3 modos de comportamiento humano, ¿sí? El modo que él llama animal o carnal, en griego sárquico, es carne, ¿no? Comportamiento animal. ¿Cuál es la lógica general? Es la ley de la selva, la persona que se conduce por sus instintos, tanto concupiscible, su deseo, como irascible, la búsqueda de poder, ¿sí? Con esa persona no podés construir comunidad y tampoco goza de mucha libertad. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado y de su propio egoísmo. Después Pablo habla de un comportamiento natural que llama psíquico, porque eso significa el alma, ¿sí? Un comportamiento natural, y es la persona que se mueve por una lógica y con un criterio de justicia. Un Aristóteles, ponele, ¿sí? Un tipo con el que vos te sentás a charlar y discutís y debatís, saca conclusiones, es coherente, sí te lo acepto, no te lo acepto, es justo, le da a cada uno lo que corresponde, es un ciudadano, tiene libertad de comunidad con límites, va a ser un ciudadano correcto, va a ser una persona básicamente coherente, meterá la pata de vez en cuando, pero pedirá perdón si comete una injusticia, dice me equivoqué. Una persona básicamente coherente y confiable, ¿sí? Pero Pablo termina hablando de un comportamiento neumático, no en el sentido de fate, sino neumático de neume, del espíritu, un comportamiento de que está impregnado por el Espíritu Santo. El creyente que entró en la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios? Es la lógica de la gracia, que es otra historia. Si uno atisba lo que es la lógica de la gracia, entiende por qué hay que perdonar al hermano 7 veces al día. El padre del hijo pródigo, ¿no? El hijo menor y el hijo mayor se manejan con la lógica de la justicia. De hecho, el hijo menor cuando vuelve dice, tratame como uno de tus jornaleros, yo no me merezco otra cosa. Se maneja con la segunda lógica. Pero el padre está en otro nivel. Vos sos mi hijo, querido. Están en un más allá. Estoy trabajando para un encuentro que tengo en la parroquia de Lanús el jueves. Hay una frase de Marcos 3 que no la tenemos registradas. Se le perdonará a los seres humanos todo, dice Jesús. Todos los pecados y todas las blasfemias. Menos la del Espíritu Santo. De esa parte sí la tenemos. Pero que al principio dice, y empieza en verdad les digo, vas al griego y dice amén. Empieza la frase con amén. Esa era una cosa que se ha detectado por estudios históricos, que es la típica de Jesús. Los creyentes, judíos y cristianos, ponemos el amén al final. Sí. Jesús ponía el amén al principio de algunas frases. En Juan aparece muchas veces, en verdad le digo. Vos vas al griego y dice amén, amén, que es hebreo, no es griego, ¿no? ¿Por qué ponía amén al principio? Porque lo que estaba diciendo era esto que les voy a decir ahora. Amén es los sonidos, ¿no? Es la palabra de Dios. Esto que les voy a decir ahora es palabra de Dios. Equivale a cuando los profetas decían oráculo del Señor. Vos vas a Isaías y cada rato hay un oráculo. Isaías también iba a la verdulería. O sea, no todo lo que decía Isaías todos los días era oráculo. Iba a la verdulería, daba un kilo de naranja, medio de lechuga, eso no era palabra de Dios. Entonces, Isaías cuando tenía que comunicar palabra de Dios, el aviso era oráculo del Señor. Lo que sigue ahora, esto viene de parte de Dios. Jesús, como es Dios, no dice oráculo del Señor como si fuera otro. Amén. Esto que le digo yo es así. Es así. Se les perdonará. Posta, pero posta de Dios. Sí. Se les perdonará todo. ¿Por qué? Y porque somos hijos. ¿Sí? Entonces, hay una lógica de la gracia donde lo que es Dios, que lo que hace es darse totalmente, invita a los creyentes a que entremos en esa lógica. Salir del toma y daca, darnos cuenta que entrar en esa dinámica divina
es lo más glorioso también para nosotros. Como dato, ahora empiezan los cuatrimestres también en Puerto Madero, primeros encuentros con los grupos, y siempre sale esto. Nos presentamos, de dónde venís, qué sé yo, sí, yo fui en colegio católico, y más de uno, generalmente más de uno, habla siempre de qué bien que se sintió misionando con el colegio. Fuimos a Santiago del Estero, fuimos a Chaco, fuimos allá. Fue una experiencia de lo más lindo que yo viví en mi vida, ¿no? Y yo aprovecho ahí, digo, a ver, ¿por qué fuiste tan feliz esos días y no hiciste nada para vos? Porque nosotros hemos implicada la lógica del mundo, que es hacer cosas por vos, ganar plata, ascender, obtener poder, y ahí vas a ser feliz. Es interesante, ellos tienen experiencia, se olvidaron de sí mismos, sirvieron, amaron, y lo tienen como una especie de luna de miel espiritual ese día. Digo, ¿sabes por qué? Vos te sentiste también ahí. Eso con la lógica del mundo no se explica. Vos entraste en la lógica de Dios, que es dar. Entonces entraste en otro nivel. Bueno, los santos son eso, ¿sí? Entonces uno no hace eso o no intenta eso para hacerle un favor a alguien. Es uno el que se promociona al entrar, si volvemos a cadenas de libertad, identidad y comunidad al infinito, y entras, fíjate esto, terminamos con el icono ahí. Este espacio que está acá abierto delante del icono es para nosotros. Fíjate, acá estás frente al Hijo y entre el Padre y el Espíritu se abre un espacio. El cuadro original tiene 1,5 metros de alto, se hacen para rezar. Y fíjate un detalle. En la perspectiva del arte occidental, lo que está más lejos se dibuja más chiquito, ¿no? Si hay un barco lejos y un barco cerca en una pintura, el barco, significamos que el barco que está lejos es chiquito. Ahora fíjate, el Hijo está atrás de la mesa y es más alto. Eso técnicamente se llama punto de fuga invertido. Vos te pones frente al cuadro y el cuadro es como que intenta absorber, incorporar. Es un truco de los pintores orientales, ¿no? Entonces, la lógica de la gracia es intentar ingresar en ese baile. Perijores es una palabra griega que se usa para eso, el intercambio, y que tiene que ver con la danza, ¿no? Entrar en ese baile con esa música que bailan ellos y bueno, la música no la va a cambiar porque es la música divina y eterna, o sea que si uno llega a un baile donde hay cierta música, o te prendés a esa o te vas a otro lado. Si a vos te gusta el tango y están bailando otra cosa, te vas. Bueno, la invitación de la Trinidad es que por el darnos a los demás y por buscar la comunión, nos incorporemos a una comunión que empieza con ellos, que sigue, la sinodalidad es eso, sin o dos, caminar juntos, comunión en el camino, ¿no? Es eso, y uno podría terminar diciendo, la comunidad es sinodal, es la fuente, se dan mutuamente en un dinamismo eterno, en un camino eterno de darse, en una comunión perfecta. No es nuevo, es tan viejo y tan nuevo como Dios en todo caso. Bueno, me pasó un poquito, pero... Excelente.